¿Cómo elaborar determinaciones o ensayos en Nevis? Nevis se compone de un sistema configurado a través de plantillas. Por tanto, en este caso, para crear ensayos en Nevis es necesario primero configurar las determinaciones que a su vez tendrán vinculadas los resultados o parámetros que componen el ensayo. Por ello, primero debemos crear las plantillas de resultados y después crearemos la plantilla de determinación que tendrá vinculada los ensayos que vamos a añadirle. Para ello nos vamos a plantillas, en la configuración y dentro del filtro escogemos resultados. Dentro de las plantillas de resultados, Nevis está compuesto por 4 tipos de plantillas de resultados diferentes. Plantillas de resultado cuantitativo o numérico para aquellos resultados que simplemente debamos poner un número o un valor, ya sea un número directo o un número que provenga del equipo, una medida o una pesada. Plantillas de resultado cualitativo de tipo ausencia-presencia, detectado-no detectado. El valor que compone la plantilla es configurable y se puede solicitar todos aquellos que sean necesarios. Plantillas de tipo observaciones, por si en vez de tener una lista desplegable o un número a indicar, necesitamos tener un campo más grande, abierto, donde poder escribir el resultado tipo observaciones, un texto en el que podamos escribir todo lo que corresponda al resultado. Y por último, una plantilla de tipo cálculo, y en ella será donde configuraremos aquellas fórmulas que corresponden al ensayo. En este caso, para ver todos los tipos de plantillas, vamos a verlas a través de 4 ejemplos de ensayos. El primero será una determinación de pH, con la cual haremos un resultado de tipo cuantitativo y por ello duplicaré la plantilla de resultados. Seleccionamos la plantilla de resultado cuantitativo del sistema, clicamos en acciones, duplicar. Así, siempre crearé copias de la plantilla original, pero jamás machacaré o borraré esa plantilla de sistema que siempre estará para futuros ensayos a crear. Datos importantes a rellenar dentro de la plantilla son el título y la descripción que aparece aquí abajo. Determinación de pH. Es importante destacar que, aunque podemos poner el mismo dato, la determinación de pH que estamos escribiendo aquí arriba en el título es un nombre o un título simplemente interno que no aparecerá nunca reportado en el informe, mientras que el que aparece aquí en la descripción sí que sale reportado luego en los informes, en las hojas de trabajo, etc. También podemos indicar la clasificación de la plantilla para así a la hora de buscarla que sea más fácil. Yo de momento voy a escoger físico-químico agua. Es importante aclarar que es necesario indicar la clasificación 2 veces, una arriba para clasificar la plantilla y otra aquí, abajo, en el apartado de atributos, para clasificar y añadir la clasificación dentro del atributo. Esto nos servirá para filtrar luego en reglas de filtrado, etc., para luego agrupar los informes por clasificaciones, etc. Aquí, físico-químico. También es importante saber que en este caso, este atributo sí que nos permite seleccionar varias clasificaciones a la vez, mientras que la clasificación de plantilla solo nos permite seleccionar una clasificación. Bien, otro dato importante a indicar en la plantilla de resultado es si este resultado estará reportado o no en el informe. En mi caso sí, porque voy a crear una plantilla de determinación de pH con un solo resultado, pH, que sí que quiero que aparezca en el informe. Otro punto importante es indicar si está acreditado o no. Voy a indicar que sí que está acreditado. Luego, las unidades, indicaré las unidades, en este caso pues unidades de pH. Si tuviéramos un límite de cuantificación mínimo y máximo, podríamos indicar el límite de cuantificación. En el LQ, en el atributo LQ, indicar el mínimo y en el LQMax el máximo. Importante también indicar el número de decimales del resultado. En este caso, para pH le voy a poner 1
Y si yo indicase límite de cuantificación, también indicaría los decimales de ese límite. En mi caso no voy a indicar límite de cuantificación. También podemos vincular ya por defecto el equipo que voy a utilizar a la hora de hacer esta medida. Yo voy a indicar un pHímetro por defecto en la plantilla para que siempre que realice el ensayo me aparezca ya por defecto vinculado el equipo, y podríamos añadir el reactivo, aunque en este caso no es correcto, no es apropiado, porque el reactivo pues se va agotando y lo apropiado sería indicar el del lote que corresponde al ensayo. Si en vez de decimales quisiéramos indicar un rango decimal, podríamos aquí indicar rangos decimales en los cuales queremos que se exprese nuestro resultado. Lo mismo también podríamos indicar rangos de incertidumbre. Para expresar tanto rangos de decimal como rangos de incertidumbre es necesario escribirlo entre corchetes y separándolo con comillas. Para expresar tanto el rango decimal como el rango de la incertidumbre, estos se componen de 3 parámetros. Primer corchete para indicar este rango, y en las primeras comillas indicaría el rango mínimo de 0, separado por una coma, comillas otra vez, hasta 10. Bueno, esto es pH, vamos a hacer un ejemplo real. Hasta 5, por ejemplo, querría expresarlo con 2 decimales, por tanto, coma y otra vez 2 decimales. Cierro corchetes, coma para separar y abro otra vez el corchete. Y ahora, de 5, cierro comilla, coma, comilla, hasta 14, lo expresamos con un decimal, comilla, cierro corchetes y vuelvo a cerrar corchetes. Es decir, he separado cada uno de los rangos de 0 a 5, 2 decimales con corchetes, luego de 5 a 14 decimales, de 5 a 14 un decimal, digo, entre corchetes, y luego lo he cerrado todo entre corchetes. Voy a borrar este rango decimal porque en principio no aplicaría para pH, pero si quisiéramos indicar en vez de decimales un rango decimal, podríamos hacerlo de esta manera. Siempre que haya un rango decimal, este influirá o tendrá prioridad sobre los decimales que hayamos puesto arriba. Y ahora clicamos en guardar y ya tendríamos el resultado creado. Ahora iríamos a crear la plantilla de la determinación. Por lo que en el filtrado buscaría determinaciones y duplicaríamos la plantilla de determinación SIS para, por un lado, crearla y vincularle este resultado de determinación de pH que acabamos de crear. Le voy a llamar exactamente igual, determinación de pH. Y lo mismo, aquí arriba es solamente un nombre interno y el que aparecerá en los informes, en las hojas de trabajo, en las etiquetas, etc. es el que indique aquí en descripción, determinación de pH. Igual que en el resultado, podemos indicar aquí la clasificación, y si lo hacemos, recordar hacerlo por duplicado. En el atributo de clasificación, busco físico-químico, y este, al igual que en el otro caso, indicarlo aquí también, para, por ejemplo, las reglas de filtrado. Otro aspecto importante es el grupo, por si quisiéramos que este resultado solo viera un área del laboratorio en vez de todo el mundo. Y por último, como se trata de una determinación, un ensayo, como se corresponde a un procedimiento, aquí ya dentro de esta plantilla podríamos vincularle el procedimiento en este atributo procedimiento. Clicaríamos en el más y buscaríamos nuestro procedimiento. Determinación de pH. Lo seleccionaría y ya dejaría también vinculado mi procedimiento a este ensayo. Y ahora pasaríamos a vincular a este ensayo el resultado de determinación de pH que acabo de crear. Para ello, aquí en plantillas asociadas resultado, clico en el más y me aparece todo el listado de resultados que tengo. Aquí buscaría mi resultado de pH y lo vincularía. Ponemos aquí en el filtro de determinación de pH, buscamos y lo seleccionamos.
Y ahora, como vemos aquí, se ha añadido y se me ha vinculado. Y al guardar, esta determinación ya es un ensayo con un resultado. Si ahora hiciera yo una muestra, si diera yo de alta una muestra de determinación de pH, voy a coger una plantilla de sistema, prueba, determinación de pH. Y abajo del todo le añado en descendientes este ensayo que acabo de crear, veremos que es una determinación con un resultado de pH. Voy a buscar esta muestra que acabo de crear. Y como vemos, aquí tengo mi resultado de unidades de pH. Ahora, si yo quisiera crear un resultado cuantitativo, iría a plantillas y lo mismo, seleccionaría dentro del filtro en resultados uno cualitativo. Duplicaríamos la plantilla de resultado cualitativo y, por ejemplo, ahora vamos a crear el ensayo de detección en Escherichia coli. Por tanto, voy a crear primero el resultado E. coli. Este es simplemente un nombre interno, mientras que el de la descripción es el que aparece luego en los informes. E. coli. Voy a decir es un parámetro microbiológico, lo mismo. En clasificación de plantillas solo puedo seleccionar una, pero luego en clasificación atributo puedo seleccionar varias. De momento voy a seleccionar solo una. Ya tengo creado mi... Si ahora guardamos tendríamos creado este resultado. Como vemos en este caso, en valor, aquí ya no tendría que indicarle decimales. Aquí ya vemos que tengo una lista desplegable con ausencia-presencia. Por defecto dejaríamos en blanco para que si necesitamos, para que por defecto nos salga en blanco y que ausencia y presencia lo marquemos una vez hagamos la introducción de resultados. Lo mismo, indicar si es reportado o si está acreditado. Voy a decir que no estoy acreditada, pero sí quiero que aparezca en el informe. Guardo la plantilla y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, crear la determinación y luego vincularla. Vamos al filtro de determinación. Duplicamos la plantilla de determinación. Y aquí le voy a dar el nombre, detección de E. coli. Detección E. coli. Microbiología, habíamos puesto microbiología en agua. Y aquí, igual que en el caso anterior, indicaríamos el resultado cualitativo. Mi resultado de Escherichia coli. En este caso, como yo habíamos clasificado, si yo aquí filtro por microbiología en agua, me aparece detección de coli, que es mi ensayo que yo había creado. Por eso es interesante filtrar porque nos facilita las búsquedas. Además del filtro, también podemos buscar por clasificación y agiliza un poco el proceso. Perfecto. Ahora, en el caso de que quiera crear, por ejemplo, un ensayo en el que quisiera poder utilizar la plantilla de observaciones, porque el resultado no tiene ni un dato numérico ni un dato que corresponda a una lista desplegable, sino que el resultado puede ser muy amplio y puedo explicar o necesitar requerir más texto o explicar
más datos que el simple hecho de indicar un número o un dato de una lista desplegable. Entonces, para este caso, seleccionaríamos la plantilla de resultado de observaciones. Igual que en el caso anterior, duplicaríamos esta plantilla. La diferencia de esta plantilla con respecto a las otras siempre es el valor. En la plantilla numérica, el valor tenía aquí decimales y yo podía indicarle los decimales, las unidades y el límite de cuantificación. En la cualitativa veíamos que el valor aparecía un desplegable de ausencia-presencia. En este caso, el valor es un texto que me permite poner tanto números como letras, porque así cuando genere el resultado, este resultado de observaciones, yo no solo podré indicar un número o un texto, yo podré indicar un texto con números, comentarios, etc. Para este caso o para este ejemplo, voy a crear una determinación de la detección de color, un ensayo de color. Entonces voy a llamar este resultado color y le voy a poner de clasificación ensayo físico-químico. Lo mismo, por duplicado. Recordar siempre clasificación de plantilla y en clasificación. Ensayo físico-químico. Y lo guardamos. Ahora, igual que en el caso anterior, nos iríamos a determinaciones, duplicaríamos la plantilla de determinación y vincularíamos. Determinación. Como veis, el procedimiento siempre es igual. Siempre tengo que crear primero el resultado o las plantillas de resultados que quiera y luego la plantilla de determinación. Duplicamos de AESIS y le vinculamos. Color, descripción, lo mismo. Y aquí, en la plantilla asociada a resultados, vinculo esta plantilla de resultado que acabamos de crear. Voy a buscarla por color y si me salen muchas me voy a ensayos físico-químicos y aquí está la mía. Le voy a poner también ensayos físico, parámetros físico-químicos. Le voy a poner esta clasificación, físico-químicos en aguas y en clasificación también. Físico-químicos en aguas. Y guardamos. Por último, la última plantilla de resultados que nos queda es la plantilla de cálculo. Aquí es distinto porque los resultados, ahora veremos. La plantilla de resultado de cálculo es una plantilla para hacer o para indicar la fórmula de un ensayo que está compuesto por más de un resultado. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de un ensayo o la determinación de, por ejemplo, acetona por cromatografía en gases. Es decir, en la determinación o la detección de acetona por cromatografía de gases es, como ejemplo, se compone del propio analito, de la detección del analito acetona por el cromatógrafo, el tiempo de muestreo que tarda ese analito en pasar por la columna del cromatógrafo y el caudal que corresponde al cromatograma, a la columna del cromatograma. Y luego el cálculo de la concentración. La concentración es el cálculo, entonces esa concentración, que corresponde a una fórmula, es la que utilizaré en la plantilla de cálculo, pero previamente tengo que tener creados los otros resultados que son numéricos y que vienen del equipo o de la medida, o es un valor por defecto del tiempo que tarda en pasar el analito o de ese caudal de muestreo. Por tanto, primero voy a crearme el resultado, los tres resultados cualitativos que necesito, que son, por un lado, el analito de acetona, tanto en título como en descripción. Voy a ponerla en esta de cromatografía de gases. De clasificación. Voy a guardar. Luego voy a crearme el resultado
el resultado tiempo de muestreo y el caudal de muestreo. Duplicamos lo mismo, plantilla de resultado cuantitativo SIS. Voy a llamar tiempo de muestreo CG, para acordarnos que esto es del cromatógrafo de gases. Tiempo de muestreo. En este caso el tiempo de muestreo no lo tengo acreditado ni lo quiero reportar. Yo solo quiero reportar la acetona, por eso la hemos dejado como reportado sí, y la concentración final. Tiempo de muestreo no nos interesa. Siempre estamos duplicando la plantilla del sistema, pero también podríamos irnos a este tiempo de muestreo, cromatografía de gases, es decir, podría irme a una plantilla de resultados que yo ya sé que tiene los datos que necesito y duplicarla. En este caso, como esta plantilla es cuantitativa, me viene perfecta, porque yo borro tiempo, ahora le pongo aquí caudal de muestreo y me sirve el dato. Caudal y el resto de datos, en mi caso, son los mismos. Guardar. Y ya tenemos creadas las 3 plantillas. Para que sea fácil, voy a ponerle de título acetona CG y así que la búsqueda sea más fácil. CG. Vale, como veis, aquí tenemos creados nuestros 3 resultados de tipo cuantitativos. La acetona, el analito en sí de la acetona, el tiempo de muestreo y el caudal. Y ahora lo que me haría falta es el cálculo, esa concentración. Para ello vamos a duplicar primero la plantilla de cálculo. La duplico y la voy a llamar concentración CG. Este recordamos que es simplemente un título interno, que no aparece en el informe. El bueno es el de la descripción, así que ahí simplemente pondré concentración. Este sí que lo voy a dejar reportado y acreditado. Digamos que estoy acreditada para la concentración y lo voy a reportar en el informe. Importante, la diferencia que siempre hemos visto que aparecen en las plantillas de todos los resultados está en el valor. Comentamos que para la cuantitativa nos aparecían aquí los decimales y yo podía escribir aquí números. En el caso de la cualitativa me aparecía un desplegable con ausencia-presencia. Los valores de esa plantilla son configurables, como ya hemos comentado. Por último, también vimos la plantilla de observaciones, en la que yo podía escribir números y letras. Y en este caso estamos viendo la plantilla de cálculo. Aquí nos aparecen fórmula, decimales y este otro recuadro para explicar los condicionales. Para los condicionales haremos otro vídeo en donde explicaremos individualmente cómo se pueden configurar todos los tipos de condicionales que existen. En este caso, para la fórmula, para nuestro ejemplo, vamos a escribir primero cómo sería la fórmula. La fórmula es el analito, en este caso, partido analito, partido el caudal por el tiempo. La división es la barra y el multiplicar es por, con el por es el asterisco. Le pongo que quiero aquí 2 decimales, por ejemplo, y guarda. Y ahora tendríamos, si buscamos por CG, por ejemplo, tendríamos los 4 resultados que necesitamos para este cálculo, para este ensayo de detección de acetona. Ya tendría creado mi analito acetona, el tiempo de muestreo, el caudal de muestreo y la concentración como tal. Ahora tenemos que ir a la determinación, crear o duplicarnos la plantilla de sistema y crearnos esta determinación de acetona y vincularle todas estas plantillas de resultado y además configurar el cálculo. Por lo que vamos a ir primero a determinación. Vamos a borrar el filtro que si no, no encuentro nada. Duplicamos la plantilla de sistema. Lo mismo, un nombre que es interno. Acetona en descripción. Y aquí en las plantillas asociadas de resultado voy a seleccionar los 4 resultados.
Importante indicar que siempre debemos seleccionar primero los resultados numéricos y el cálculo o cálculos siempre deben ir al final. Esto tiene un sentido. Más que nada, la lógica de esto es que es imposible que tú hagas un cálculo a partir de resultados que no existen o que primero hagas el cálculo de unos resultados numéricos que se generan después. Es decir, para que podamos hacer el cálculo caudal, justo lo digo y no lo pongo. Acetona primero, tiempo caudal y la concentración al final. Exacto. Es necesario que siempre primero estén los numéricos porque es imposible que yo pueda o que el sistema pueda hacer el cálculo de unos números que aún no existen. Por orden cronológico deben estar primero los numéricos y luego el cálculo. Muy bien. Hasta ahora hemos aprendido cómo crear o duplicar, crear plantillas duplicando la del sistema y cómo vincular a la determinación los resultados aquí en la plantilla asociar resultados. Ahora vamos a ver también cómo configurar este cálculo. Aquí debajo tenemos la configuración avanzada de cálculos. Si clicamos, nos despliega todos los resultados que hemos vinculado en esta cajita de plantillas asociadas a resultados y como vemos, la concentración además tiene la fórmula que le hemos escrito inicialmente en la plantilla. Esta plantilla aún no está configurada. Quiere decir que yo tengo que indicarle quién corresponde a qué. Yo en la plantilla de concentración escribí analito, pero no le dije quién es el resultado analito, porque esto lo tenemos que hacer aquí. Clicando sobre el analito nos aparece un desplegable con todos los resultados que tenemos vinculados en la plantilla. Yo clicando sobre acetona vinculo que primero el analito es acetona y como veis se me marca de un color para así de manera visual asegurarme que estoy configurando bien el cálculo. Sobre caudal voy a seleccionar el de caudal de muestreo y sobre tiempo el de tiempo de muestreo. Y ahora, como vemos en colorines, se me han marcado todos y por tanto ya he configurado todos estos resultados en el cálculo, la acetona, el caudal y el tiempo. Ahora simplemente guardamos y ya tenemos nuestra determinación configurada. Más adelante podremos, por tanto, hacer tanto resultados podremos hacer configuraciones de cálculos más avanzados, podemos añadir varios resultados numéricos, resultados de cálculo y podemos hacer tan complicado como requiera nuestro ensayo.